Bien, entonces, con relación a la histología de la hipófisis, lo interesante de estos conceptos es que vamos a poder correlacionar tanto la parte anatómica como la parte patológica, ¿no? Sobre las lesiones que se suelen presentar en esta región. Entonces recordemos un poco el origen embrionario. Fíjense que para la tercera semana del desarrollo tenemos acá una evaginación de lo que va a ser el diencéfalo. En amarillo se corresponde acá en el esquema. Y esta evaginación va a conformar lo que va a ser los esbozos de lo que sería nuestro lóbulo posterior de la hipófisis, que le llamamos neurohipófisis, ¿no? Entonces lo tenemos por acá en amarillo. Pero al mismo tiempo existe una invaginación desde la faringe, desde el estomodeo, y toda esta parte es ectodérmica. Entonces, recuerden que el tubo neural es derivado pues netamente del ectodermo y mi faringe también ectodérmica pues invaginándose va a formar este primer saquito, ¿no? Que vemos acá más adelante, en el segundo mes, cómo ya él se desprende de la pared de la faringe y es lo que nosotros pues conocemos como la bolsa de Rafke, ¿no? A tal punto de que esta región que vemos de la faringe con la neurohipófisis o el lóbulo posterior, pues ellos van a fusionarse. Entonces queda este límite acá entre la parte de la neurohipófisis o lóbulo posterior y esta que sería el lóbulo anterior futuro o adenohipófisis, ¿no? Entonces siempre pues es importante delimitar que va a haber un sector intermedio entre estas regiones. Luego pues ellas quedan en lo que sería incluidas dentro del hueso esfenoides y vamos a tener que se vascularizan. Acá vemos lo que sería el diafragma celar, que es a través desde donde ingresa este pequeño, vamos a decir, sitio de conexión, que es lo que va a ser el tallo hipofisiario. Entonces ese tallo hipofisiario ingresa a la silla turca a través de ese diafragma celar, que es una apertura de las meninges, ¿no? Allí en ese espacio. Y luego se repliegan y forman las meninges de acá para la silla turca. Entonces, bueno, es una pregunta muy común. ¿De dónde se forma desde el punto de vista embriológico el lóbulo anterior y el lóbulo posterior? Y bueno, ambos son derivados de mi ectodermo. Ya con una vista mucho más definitiva, vamos a recordar por acá el quiasma óptico. Tenemos lo que sería nuestra región hipotalámica. Estamos en diencéfalo, los cuerpos mamilares. Este sector que es la eminencia media. Aquí está mi infundíbulo, que va a ser desde el punto de vista de la clasificación por sectores anatómica, pero en macro va a corresponder a lo que va a ser el tallo hipofisiario, ¿no? Esta sería la apertura de lo que va a ser el diafragma celar de la silla turca y tenemos acá lo que va a ser el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. Ahora, ya teniendo toda esta sectorización, vamos a ver que cada uno de estos, lóbulo anterior y lóbulo posterior, tiene subsectores a su vez. Entonces, vemos que el lóbulo posterior tiene esta región más prominente que va a ser la pars nervosa. Entonces, esta es nuestra primera pars nervosa. Y acá vamos a tener el tallo infundibular. De tal manera que así configuramos a nuestro lóbulo posterior. Y el lóbulo anterior va a tener una región mucho más distal con respecto a lo que va a ser mi diencéfalo, que va a ser la pars distalis,
vamos a tener una pars intermedia que va a ser ese sitio de conexión entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, y tenemos una pars tuberal. Entonces estas son las regiones a considerar desde el punto de vista microanatómico, ¿no? Esta sería nuestra silla turca y acá está pues la fosa hipofisiaria. Puede ocurrir que este espacio se llene mucho de líquido y se formen quistes de la silla turca, eh, y pues aparece lo que le llaman el síndrome de la silla turca vacía, ¿no? Entonces tú ves a la hipófisis rechazada totalmente hacia arriba o con un poco o muy poco desarrollo. Entonces toda esta región más bien se llena de LCR, ¿no? Entonces pues es interesante mencionar. El punto histórico, pues nos queda este esquema. Es muy fácil lograr reconocer cada uno de los sectores porque vamos a tener una zona muy colorida y una que tiene menos coloración, ¿no? Esta zona que es muy colorida va a ser el lóbulo anterior y la que es mucho más clara va a ser mi lóbulo posterior. Reconocemos los sectores, esta va a ser mi pars distalis. Esta va a ser la pars intermedia, que es el sitio de conexión, y esto que sigue colorido, envolviendo a lo que va a ser el tallo hipofisiario, va a ser la pars tuberalis. Y todo esto es mi pars nervosa y la región infundibular. Ya teniendo esto configurado de esta manera, pues vamos a ver cuáles son los elementos celulares, porque de los elementos celulares va a depender la fisiología de la glándula y también la patología, tanto desde el punto de vista funcional como estructural. Esta glándula es asiento de patologías funcionales, lo clásico del sistema endocrino, por producción excesiva de hormonas, hiperproducción, o por baja producción de hormonas. Entonces, eso sería desde el punto de vista funcional. Pero desde el punto de vista estructural, recordemos que al igual que los otros tejidos, pues acá hay elementos celulares y vamos a decir, la replicación o la alta mitosis de estas células, dependiendo de cuál sea el estirpe celular, pues puede ser asiento de determinadas patologías tumorales de la glándula hipófisis. Y así pues se hacen manifiestos en la región celular. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Vemos que esta glándula está finamente vascularizada y vamos a ver que la región posterior y la región anterior pues tienen diferente vascularización, y esto es importante desde el punto de vista funcional. Pensemos en la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, dependiendo de la clasificación, pues tiene diversos segmentos. Una de ellas, que es la de Boutelier, nos menciona que hay 7 segmentos y vamos a tener en el segmento C4 o cavernoso diversas ramas, entre las cuales una de ellas es la arteria hipofisiaria inferior. Entonces esa hipofisiaria inferior llega al lóbulo posterior y da sus ramificaciones. Tenemos esta arteria de mediano calibre, vienen lo que serían arteriolas, y luego se hace una anastomosis con las venas hipofisiarias del lóbulo posterior. Entonces, esta anastomosis va a estar en relación con la liberación de hormonas presentes a nivel del lóbulo posterior. Pero si ya nos vamos a lo que sería la hipófisis anterior o la adenohipófisis, más bien vemos que está en relación con la arteria hipofisiaria superior, que emerge de lo que sería el segmento oftálmico C6 de esta clasificación de Boutelier, y llega precisamente acá hacia la región infundibular, ¿no? Entonces da esta rama, forma sus arteriolas
Y acá tenemos estas venas que son muy particulares. Miren lo elongadas que son y llegan hasta el lóbulo anterior. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que acá se forma un sistema que le llamamos sistema porta hipofisario. Entonces, el sistema porta hipofisario va a permitir que neuronas del hipotálamo eh, secreten acá sus neurotransmisores, a esto le llamamos el sistema neuroendocrino, y esos neurotransmisores van a viajar vía vascular hasta el lóbulo posterior, al lóbulo anterior para estimular a la célula blanco, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema porta hipofisario y está en relación con la arteria hipoficiaria superior. Recordemos que un sistema porta, vamos a mencionarlo brevemente, la microvasculatura suele ser arteriola, capilar y vénula. Cuando hablamos de un sistema porta es porque existe una arteria o una vena interpuesta entre dos capilares, de tal forma que sería un sistema porta venoso, sería capilar, vénula, capilar. Y un sistema porta arterial sería capilar, arteria, capilar. Acá vemos el caso de que sería vena. Estas son mis venas porta hipoficiarias. Se forma una red capilar y luego tenemos, fíjese, capilar, vena, capilar. Nos queda configurado de esa manera. Aquí capilares, extremo venoso y capilar. Entonces eso es lo que da la definición de sistema porta hipoficiario, que es venoso. En el organismo pues tenemos el sistema hepático, que también es venoso, y el arterial, está a nivel renal y es solo uno. Entonces, pues queda clara la funcionalidad, ¿no? La arteria hipoficiaria inferior para el lóbulo posterior y la superior para el lóbulo, o en relación funcional con el lóbulo anterior, y las hormonas que van a regular el lóbulo anterior. ¿Dudas hasta acá? ¿O está entendido? Dudas. Yo creo que va bien, ¿no? ¿Dudas que tengan? Por ahora viendo. Ya, perfecto. Avancemos acá. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la correlación funcional que hay entre hipotálamo y hipófisis. Vamos a tener el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Entonces los delimitamos en nuestro esquema y vemos que a nivel hipotalámico hay neuronas de cuerpo grande, a las cuales les vamos a llamar magnocelulares, y hay neuronas de cuerpo pequeño, a las cuales vamos a llamar parvocelulares. Las neuronas de cuerpo grande van a emitir fibras, axones, que van a viajar a través de lo que sería la parte infundibular con destino hacia el lóbulo posterior. Entonces, este sistema magnocelular forma lo que sería el tracto hipotálamo hipoficiario, que es este que se simboliza acá en el esquema, y en especial las neuronas magnocelulares las vamos a encontrar a nivel de los núcleos supraópticos. Acá tenemos nuestro quiasma óptico, arriba del quiasma óptico, el núcleo supraóptico, y en relación lateral y a lo que sería el tercer ventrículo, los núcleos paraventriculares. Entonces, las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares son las encargadas de formar el tracto hipotálamo hipoficiario, y en estos núcleos se producen dos hormonas fundamentales, que son la antidiurética o ADH, que también recibe el nombre de vasopresina, y la oxitocina. Esa es una pregunta clásica. Estas hormonas se forman a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Son transportadas vía axón
hasta el lóbulo posterior y se almacenan allí, de tal forma que el lóbulo posterior no produce hormonas, simplemente las almacena. Por otra parte, mis neuronas parvocelulares, que ellas están distribuidas en diversos núcleos del hipotálamo, van a ser encargadas de fabricar hormonas reguladoras de la liberación de. Entonces, esas hormonas reguladoras van a ser descargadas acá a nivel de lo que sería el tallo hipofisario. Y recordemos que aquí existe el sistema porta hipofisario, entonces estos neurotransmisores entran a esos capilares, van a través de las venas y se liberan nuevamente acá en la pars distalis a través de los capilares que se encuentran y estimulan a las células blanco que están presentes acá. Entonces, esta es la correlación funcional. De tal manera de que la pars distalis sí fabrica hormonas, el lóbulo anterior sí fabrica hormonas, el lóbulo posterior no lo hace, solamente las almacena. Y aquí vamos a tener las características celulares de lo que sería mi glándula hipófisis, pero vamos a hablar específicamente del lóbulo anterior. Entonces, fíjense que el lóbulo anterior, que es el más colorido, tiene su nombre, las células, en base a la afinidad tintorial que captan a través de la técnica histológica en esta región. Entonces vamos a tener células que se colorean muy bien y células que se colorean muy poco o no se colorean. Entonces las células que se colorean muy bien les vamos a llamar cromófilas, son afines al colorante, y las que no lo hacen les vamos a llamar cromófobas. Entonces pueden haber lesiones neoplásicas de células cromófilas y de células cromófobas o lesiones funcionales, ¿no? Con respecto a las células que se colorean, las cromófilas son el 50% del lóbulo anterior y las cromófobas representan el otro 50%. Entonces tenemos la mitad que se colorea y la otra mitad no se colorea. De la mitad que se colorea de células cromófilas, vamos a tener que existen células que son afines a la eosina, o sea, se van a colorear muy rosadas y las otras se van a colorear muy moradas. Entonces, ahí les damos su nombre, células acidófilas y células basófilas. Las células acidófilas representan la mayor, o las que se tiñen de rosado, representan el mayor porcentaje de celularidad y vemos que el 50% van a ser células somatotropas o liberadoras de hormona de crecimiento. Y del 15 al 20% vamos a llamar células lactotropas o mamotropas, que secretan la hormona prolactina, ¿no? Entonces, esto es muy simbólico porque cuando vemos las lesiones funcionales y estructurales, es muy común escuchar, no, el paciente presenta un prolactinoma o tiene patologías relacionadas con el crecimiento, son infantes o adolescentes que tienen un crecimiento anormal, más de lo esperado para su edad, y pues es de esperar que la patología a nivel hipofisiario pues se manifieste específicamente en las células que se encuentran en mayor porcentaje, ¿no? De tal manera que estos porcentajes nos permiten a nosotros pensar como médicos, bueno, si el mayor porcentaje es de células relacionadas con la hormona de crecimiento, esa va a ser la patología más frecuente. Luego vamos a tener patología muy asociada a lo que va a ser la hormona prolactina por estas células lactotropas, y pues veremos pacientes con sintomatología, entre ellos, por ejemplo, la secreción láctea a través de la glándula mamaria en hombre o mujer, lo que llamamos galactorrea, ¿no? Entonces son manifestaciones que nos hacen pensar en el tipo celular que hay a nivel de la hipófisis y la mayor probabilidad.
Luego tenemos las células basófilas, entre las cuales vamos a tener las células corticotropas, gonadotropas y tirotropas, con menor porcentaje. Las corticotropas, encargadas de liberar la ACTH o hormona adrenocorticotrópica, estimula la corteza de la glándula suprarrenal y se encuentra entre el 15 al 20%. Las células gonadotropas, encargadas de liberar la hormona folículo estimulante y la luteinizante en un 10%, y las células tirotropas, encargadas de liberar la TSH, hormona estimulante de las tiroides, ¿no? Entonces, estas son las células que vamos a encontrar cromófilas a nivel del lóbulo anterior. Entonces, la patología, por supuesto, a esperar, pues es más frecuente. Simplemente mirando los porcentajes, más frecuentes afecciones de células acidófilas que de células basófilas. Acá tenemos ya una mayor magnificación de lo que sería el lóbulo anterior de la hipófisis y vamos a ver tres tipos celulares, ¿no? Las cromófilas, que son acidófilas o basófilas, y las cromófobas, que casi no se colorean. Entonces, las acidófilas se van a ver rosaditas, mientras que las basófilas se van a ver moraditas, y las cromófobas casi no van a captar colorante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este elemento celular, este es el núcleo, y la afinidad tintorial del citoplasma es acidófilo. Entonces esta será una célula acidófila, ¿no? Una cromófila de tipo acidófila. Y podemos ver otra por acá. Esta más bien se colorea de morado. Va a ser una célula cromófila, pero basófila entre estas dos. Y podemos buscar otra donde el citoplasma casi no se coloree, a la cual le vamos a llamar cromófobas. Miren este núcleo de acá y miren cómo el citoplasma se observa vacío. Esas son las células cromófobas. De tal manera, una pregunta muy sencilla. Mirando esta microfotografía, ¿cuál es el color que predomina? ¿El morado o el rosado? Es una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué responderían ustedes? Morado. ¿Morado o rosado? Yo diría que predomina la acidofilia. Perfecto, predomina la acidofilia, es decir, hay mucho más color rosado, ¿no? Que es todo esto de acá. Y pues eso se correlaciona con la estadística que estábamos viendo de las células, ¿no? Entonces, recuerden, el 50% van a ser células acidófilas, somatotropas, y del otro 15 al 20% van a ser células productoras de prolactina o lactotropas. Es decir, que más o menos el 75% de todos los elementos celulares se van a ver acidófilos, rosaditos. Y eso es lo que se hace manifiesto acá, ¿no? Entonces, bueno, viene otra pregunta ya un poco histológica. Recuerden que en morfología nos interesa mucho cómo es la estructura, y todas estas células se van organizando en lo que nosotros llamamos nidos celulares o cordones celulares, de tal manera que la adenohipófisis tiene nidos, hay varios islotes separados por tabiques conectivos de estas células cromófilas y cromófobas. Entonces, pues queda de esa manera, ¿no? Las células se organizan en nidos celulares. Bueno, esto es simplemente para ver las características bioquímicas de estas hormonas producidas en el lóbulo anterior, pero lo que quiero dejar en claro es que estas hormonas del lóbulo anterior son netamente proteicas. Hay hormonas de naturaleza lipídica, hay hormonas de naturaleza proteica, y existen otros mediadores químicos, por ejemplo, neurotransmisores, entre otros. Pero cuando vemos, por ejemplo, la hormona de crecimiento y la prolactina, son cadenas proteicas. Ya lo que es la ACTH son polipéptidos pequeños formados
aproximadamente por 39 aminoácidos. Y ya lo que serían la FSH, LH y TSH son glicoproteínas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se estudia al lóbulo anterior, tú ves toda esta cantidad de células, pero tú no podrías discriminar esta célula es productora de hormona de crecimiento, esta produce específicamente prolactina, la otra TSH, no se puede. De tal manera que lo que se hace acá es realizar inmunohistoquímica para proteínas o glicoproteínas específicas y así podemos detectar que específicamente es una célula somatotropa la que hizo una replicación masiva y formó un tumor productor de hormona de crecimiento. Entonces allí viene la importancia, ¿no? De comprender que el lóbulo anterior produce son proteínas o glicoproteínas. Entonces nos queda de esa manera. La hormona de crecimiento, voy a hablar brevemente de la funcionalidad, estimula en general los órganos de la economía, pero su blanco principal es el hígado. Y en estos hepatocitos, pues ellos van a producir lo que se llama factor similar a la insulina tipo 1, que va a ser el factor de crecimiento, factor similar a la insulina tipo 1. Y este factor va a ser el que se va a encargar de hacer el efecto periférico de la hormona de crecimiento. Entonces, en patología de la glándula hipófisis, pues se suele solicitar, por ejemplo, este mediador, factor simil a la insulina o somatomedina. Y vamos a decir, su contraparte sería la somatostatina, que sería el regulador o inhibidor, ¿no? La prolactina va a tener su blanco de acción a nivel principalmente de la glándula mamaria para lo que sería la formación del producto lácteo, ¿no? Entonces allí tenemos la prolactina. Tiene otros efectos periféricos, pero este es el que quiero simbolizar en este momento. La ACTH va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal y esta glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula actuando específicamente en la corteza, por eso se llama corticotrópica, hormona adrenocorticotropa, estimula la corteza y específicamente en esa corteza, allí hay tres sectores y lo que va a inducir es la liberación de glucocorticoides, como va a ser el cortisol y andrógenos o equivalentes a los andrógenos, como van a ser la dehidroepiandrostenediona, ¿no? Este es un nombre pues más complejo. Entonces, en esa corteza suprarrenal hay tres zonas, una zona glomerular, una zona reticular y una zona fascicular, ¿no? En la zona, esta hormona ACTH no actúa en la glomerular, sino que actúa es a nivel de la fascicular y de la reticular. ¿Qué se producen en estas zonas? El cortisol y equivalentes andrógenos como la dehidroepiandrostenediona. Entonces nos queda de esa manera, ¿no? De tal manera que al estudiar este eje, pues se solicita ACTH y cortisol principalmente. También se pueden buscar detecciones específicas de enzimas que participan en la formación de los andrógenos o del cortisol para evaluar la patología. Y lo que es folículo estimulante y luteinizante van a actuar a nivel de las gónadas, hombre y mujer, ambas, para en el caso de la mujer, pues permitir el desarrollo de los folículos y la LH permitir el proceso de la ovulación, ¿no? Y en el caso del hombre, permitir la formación de la testosterona a través de la LH y la FSH, permitir que las células de Leydig pues nutran todo lo que es el túbulo seminífero y ayuden a los procesos, digamos, morfofuncionales que ayudan al desarrollo correcto de los espermatozoides. Y la hormona estimulante de tiroides va a actuar a nivel de la glándula tiroides en los folículos tiroideos para que estas células produzcan
las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3, la tetra y la triiodotironina, que pues van a tener sus repercusiones en la periferia. Esto sería otra tinción para poder delimitar mucho mejor lo que son los nidos celulares en la adenohipófisis y vemos que hay capilares, partes de ese sistema porta hipofisiarios, estos tabiques conectivos que son ramas que emergen de las meninges y forman la delimitación de estos nidos. Y tenemos las células acidófilas, células cromófobas y células basófilas. Entonces, pues esta es otra manera de ver estas células. Aquí se utilizó el tricrómico de Mason, ¿no? Entonces hay diferentes métodos para estudiar a estas glándulas. Aquí tendremos lo que sería lóbulo anterior, lóbulo posterior. Esta zona intermedia tiene estas formaciones que parecen quísticas, que son coloides, ¿no? Y esta es la parte intermedia, mucho más desarrollada en animales, poco estudiada en humanos. Y esta parte intermedia tiene estas formaciones coloidales similares a las que hay en la glándula tiroides y producen una hormona que se llama hormona estimulante de melanocitos. Entonces, lo que se libera desde este sector tiene mucho que ver en los animales con el grado de pigmentación que ellos tienen a nivel de su piel, ¿no? Y esto en dependencia, por supuesto, del periodo del año en el que se encuentre el animal o a qué tanto está sometido al sol, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante. Luego tenemos otras células en esta región que se llaman folículo estrelladas y las menciono porque existe patología de la glándula pituitaria o hipófisis que hay neoformación de estas células. Entonces tú ves que el patólogo reporta tumoración de la célula folículo estrellada. Entonces, este es el componente y suele estar a nivel de la pars intermedia. Ella más bien tiene una función de regulación de lo que es la liberación de los otros mediadores hormonales. Y esta que se ve mucho más pálida es nuestra neurohipófisis. Acá lo tenemos mejor delimitado, las formaciones quísticas del lóbulo intermedio, el lóbulo posterior más claro, el lóbulo anterior más oscuro. También miren la rica vascularización del lóbulo anterior y es menor la del lóbulo posterior. Sin embargo, no menos importante, ¿no? Y estas son células folículo estrelladas. Ahora vamos a enfatizar en lo que va a ser nuestro lóbulo posterior. Recordemos que las neuronas magnocelulares hipotalámicas presentes en los núcleos supraóptico y paraventricular producen la oxitocina y la vasopresina ADH o antidiurética. Vemos el tracto hipotálamo-hipófisis. Estas hormonas se fabrican acá, van viajando por todo esto vía transporte axónico anterógrado y llegan a la pars nervosa para liberarse. Hay afecciones tanto estructurales como funcionales que pueden condicionar que estas células hipotalámicas de los núcleos supraópticos y paraventriculares dejen de producir estas hormonas o las produzcan en una cantidad excesiva. Entonces, por ejemplo, que el hipotálamo quede lesionado después de un trauma de cráneo y encéfalo, que se haya hecho una intervención quirúrgica para hacer exéresis de un LOE de la región celar y se haya manipulado el hipotálamo, una ruptura aneurismática que haya irritado este sector. Diversas noxas pueden hacer que estas células produzcan mayor cantidad de la hormona o dejen de producir, y ahí es donde tenemos esos trastornos neuroendocrinos, como son la diabetes insípidas, el cerebro perdedor de sal y la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces,
pues es importante recordar la ubicación de estas células para comprender que cuando existen estas patologías, la principal afección es hipotalámica y no hipofisaria, ¿no? Y lo que se trata es, desde el punto de vista médico, tratar de que el hipotálamo pues vuelva a fabricar la cantidad ideal de la hormona, ¿no? En algunos casos, pues hay hasta que suministrar la hormona vasopresina, ¿no? Entonces, pues es interesante. Este sería nuestro lóbulo, este sería nuestro lóbulo posterior. Tenemos acá un capilar y tenemos células de soporte. Acá no hay neuronas, esto es importante. Acá no hay neuronas, sino hay células de soporte o glías, a las cuales les vamos a llamar pituicitos. Pituicitos. Sí. Entonces, los pituicitos no son neuronas, son células gliales y dan soporte a todo lo que es el lóbulo posterior. Y existen, pues, lesiones tumorales de los pituicitos, que son infrecuentes, pero están descritos, ¿no? Y esto que tenemos, esta masa eosinófila redondeada, es un axón dilatado y le vamos a llamar cuerpo de Herring. Los cuerpos de Herring no son nada más que dilataciones de los axones de esas neuronas magnocelulares, o dicho de otra manera, dilataciones de trayecto de los axones de este tracto hipotálamo-hipófisis, ¿no? Entonces, imagínense un collar de perlas, donde cada una de esas perlas son cuerpos de Herring, donde hay mucha hormona acumulada, tipo ADH o vasopresina y la oxitocina. Entonces, esa es la simbología, ¿no?, de estos cuerpos de Herring. Y allí pues hay una proteína específica llamada neuroficina que ayuda a almacenar y a liberar o a la exocitosis de estos neurotransmisores. La oxitocina va a tener su acción principalmente a nivel de la glándula mamaria y el músculo liso uterino. En el caso de la glándula mamaria, pensemos que la prolactina, por un lado, participa en la formación del producto lácteo, pero la oxitocina contrae a la célula mioepitelial de ese acino mamario para que se dé la eyección de la leche. Entonces, prolactina fabrica, oxitocina participa en la eyección del producto lácteo y a nivel del útero, pues es capaz de inducir la contracción del músculo liso uterino a nivel del miometrio. De hecho, pues es un fármaco utilizado en las gestantes ya, por supuesto, bien indicado en trabajo de parto, ¿no? Y bueno, la hormona antidiurética, si vemos el nombre, hormona antidiuresis, o sea, va a reflejar su acción es disminuir la diuresis. ¿Cómo lo hace? Ella actúa a nivel del túbulo distal, conector y colector renales, en su receptor que es el de tipo B2, vasopresin 2, y induce que la acuosporina 2 se exprese en la parte luminal de estas células del glomérulo renal, y al expresarse la acuoporina 2, el agua que va pasando libremente por ese túbulo se reabsorbe al torrente sanguíneo, de tal manera que toda esa agua que se reabsorbe, pues no se va a ver manifiesta a nivel de la micción, ¿no? Entonces, por eso se llama antidiurética. Si tú tienes mucha antidiurética, pues reabsorbes mucha agua, el paciente se coloca hipervolémico y pues orina muy poco, ¿no? Ahora, si casi no produces antidiurética, pues es un paciente que más bien tiende a estar euvolémico o hipovolémico, y hipovolémico porque pierde mucha agua, porque no hay quien la reabsorba. Entonces, ese paciente se va a tornar poliúrico. Entonces, pues es importante considerar eso.
Esta sería otra microfotografía del lóbulo posterior. Estas son las dilataciones, los cuerpos de Herring, los capilares y las células intersticiales, que son las glías llamadas pituicitos, de pituitaria. Y eso sería pues todo en relación a lo que sería la microanatomía de la glándula hipófisis. Muchas gracias por la atención prestada y bueno, procedemos a responder las dudas o las observaciones que tengan. Muchas gracias, doctor Wilmer. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para el doctor Wilmer.